Historia de un ángel de la guarda, parte 5. Traducido al español y narración María Elena Martínez Rodríguez. Capítulo 58. El valor de la limosna. El pobre fue socorrido. Se nos presentó un espectáculo conmovedor. El Salvador apareció en medio de los ángeles y les mostró el pedazo de pan, el vaso de agua, la moneda, el trozo de tela, diciendo: mis siervos me han hecho este acto de caridad. Vistos bajo el resplandor del mundo, estos objetos eran vulgares y comunes. Contemplados bajo el brillo del cielo, eran ricos y brillantes. La caridad les dio su valor. La lana de oveja se convirtió en un manto real. El vaso de agua se volvió una copa de encantamiento. El humilde centavo en una pieza de oro. El pedazo de pan superaba en blancura y dulzura al maná de los ángeles. Pero las muestras de respeto y afecto, las limosnas del corazón, conmovieron aún más al divino mendigo. ¡Qué transportes cuando, mostrándonos la cicatriz de su pie o de su mano, Jesús nos dijo: allí han sido presionados sus labios! Nos llenamos de un sentimiento de gloria y de valor al oír nombres queridos pronunciados ante los coros de los ángeles y al ver todas las miradas dirigidas hacia nosotros. Es algo hermoso, dijimos, bendecir a Dios en su gloria y cantar sus alabanzas en nuestro hogar. Pero cuánto más hermoso es asistirle en su angustia y consolar su dolor en el exilio. La parte reservada para Dios en estos campos derramó sobre ellos su bendición y alejó los azotes. Con el movimiento de un ala, los ángeles ahuyentaron las tormentas, y bajo su aliento el aire se volvió puro y saludable. Para salvar la porción de Jesucristo, salvaron la de la familia. Pero estos favores, obtenidos mediante la limosna, y que Dios a veces retiene por motivos de un orden superior, apenas constituían una parte del pago. La deuda debía pagarse solo en el último día, cuando el juez soberano reunirá las naciones para dar a cada uno según sus obras. Nuestro más querido deseo era ver multiplicarse estas deudas. Como agentes fieles, inscribíamos en el gran libro actos de misericordia y caridad, incluso hacia el más pequeño de ellos. Capítulo 59. La prueba. La planta que cultivábamos presentaba un fenómeno maravilloso, mientras que, a los ojos de los ángeles y del cielo, estaba coronada de flores. En su aspecto terrenal y ante los ojos de los hombres, estaba erizada de espinas. Y las espinas eran largas, afiladas, desgarradoras. Las flores eran llamativas, brillantes y fragantes. Las espinas y las flores eran alimentadas por la misma savia y brotaban de la misma raíz. El nombre de esta planta era virtud cristiana. Cuando nuestros amigos sentían el pinchazo de las espinas, se sentían tentados a quebrarlas. Los detuvimos, habrían matado también las flores. Es bueno, les dijimos, que el exilio no sea demasiado encantador. Uno dejaría de suspirar y repetir el nombre de su patria ausente. Como los arbustos de oriente que liberan sus perfumes ocultos solo cuando son golpeados, sus corazones no debían exhalar el buen olor de su virtud, sino en el seno de la prueba. Deseando ver crecer y purificarse esta virtud, pedimos para ellos al Señor dos tipos de bendiciones que, en los deseos de los santos, nunca están separadas: aflicción y sufrimiento, paciencia y amor. La tribulación que Dios estaba a punto de enviarles era una señal de predilección. Con tanta verdad como Rafael dijo a Tobías, nosotros podríamos decirles: porque eres afecto a Dios, era necesario que la tentación te probara. Puso una cruz sobre los hombros del padre de familia. Él la besó, dio gracias a Dios que se la había enviado y confió en mi ayuda para no sucumbir bajo su peso. Desde ese momento me convertí en su cireneo. La presión del sufrimiento forzó de su corazón solamente el aceite de la perfecta resignación, sin mezcla de la turbia escoria de la blasfemia.
Jamás había sido tan noble ni tan hermoso. La prueba le había dado un parecido con el Redentor que no hallamos ni siquiera en los espíritus más sublimes. Era dulce reconocer en otros lo que no podíamos realizar en nuestro propio caso. Sufrir, decíamos, sufrir por Dios. Oh, cuán felices son aquellos que gozan de tal privilegio. Recibiremos entonces siempre, oh Señor, y jamás haremos retorno alguno. Seremos sobrecogidos por el exceso de tu bondad, y no podremos mostrar nuestra gratitud sino por el sacrificio y por el dolor. Si nosotros extendemos nuestras manos para ofrecer lágrimas, no caen de nuestros ojos. Si depositamos suspiros a tus pies, no brotan de nuestros corazones. Si presentamos el sudor de la frente, no es el nuestro. Si colocamos sobre el altar del sacrificio una gota de sangre, no ha surgido de nuestras venas. En el holocausto del sufrimiento hemos visto al hombre y a Dios. El ángel solamente jamás ha sido una víctima. Capítulo 60. Los ángeles de la familia. Cuando diferentes semillas son confiadas al seno de la tierra, no reciben sino el mismo sol y el mismo rocío. Cada flor, sin embargo, que brota de ella, tiene su propio perfume y sus propios colores. Así ocurría con estos numerosos hijos, alimentados del mismo pecho, acariciados sobre las rodillas de la misma madre, formados por una educación común a todos. Pronto mostraron diferentes inclinaciones. El Espíritu de Dios, soplando en distintas direcciones, inspiraba una variedad de vocaciones. Los ángeles guardianes veían así señaladas sus diversas tareas. La distancia que la voluntad divina establecía entre los hermanos, a medida que avanzaban en edad, no nos separa. Permanecíamos unidos y éramos el lazo que impedía que se aislaran. Podían corresponderse a través de nosotros, bajo la mirada de Dios, y transmitirse mutuamente las muestras de su afecto. La comunicación mutua que mantenían de sus bienes espirituales no sufría por la distancia, era pronta, instantánea. Existía una dulce relación entre los ángeles de la familia. Lo que interesaba a uno, interesaba a todos. Consultaban a menudo juntos sobre los medios de proveer al bien común y a las necesidades particulares. Como ángel del Padre, no era extraño ni para los hijos ni para los ángeles. Las emociones de mis hermanos eran mías, sus alegrías eran mis alegrías, su tristeza la mía. Nunca dejó mi corazón de latir al unísono con el de ellos. Capítulo 61. Los poemas. Cada uno de nosotros escribió un poema sobre la vida sobrenatural de un alma. Estaba el poema del padre, de la madre, los hijos, el del sirviente. Nuestros amigos nos ofrecían, por sus virtudes, el tema de nuestras declamaciones y de nuestros cantos. De nuestra pluma fluía la poesía celestial que embellecía todo. Un pensamiento, una palabra, un suspiro, una lágrima, el más mínimo movimiento nos resultaba precioso. Nos apresurábamos a tallar el brillante, pulirlo y colocarlo donde pudiera brillar con mayor fulgor. La gracia divina era el principio de todo bien. Solo ella daba fertilidad a las almas y hacía brotar sus bellezas. Con cuánta solicitud no inducíamos a los corazones a seguir sus inspiraciones. En el poema hablábamos de la piedad sincera de la infancia, de la ardiente generosidad de la juventud, de la fidelidad incorruptible de la edad madura, de la dulce resignación de los años avanzados. Su perfección no dependía ni del prestigio exterior de la vida ni de su duración. Venía del mérito del sujeto ante Dios. Unos pocos días plenos bastaban para una obra maestra. Años largos y estériles nos habrían dejado en la indigencia. En tiempos de laxitud, ¡qué páginas tan deplorables! En los mejores días de penitencia, corregíamos, borrábamos, poníamos en evidencia el bien libre del mal. Tarea igualmente consoladora. Una vida humana es un flujo de acciones hermosas, otra un tejido de crímenes. La primera presenta solo aspiraciones generosas y esfuerzos magnánimos. La segunda no ofrece sino deseos estériles y anhelos cobardes.
El poema, cuyo último verso había sido una rebelión orgullosa, será condenado por la justicia inexorable y entregado a los demonios para ser objeto de su eterna burla. Aquel que haya sido coronado por una sumisión humilde será exaltado por la misericordia. El ángel que lo escribió lo recitará solemnemente en la asamblea de los elegidos, en honor de aquel que haya sido su héroe. Esa historia de toda su vida, dictada por el justo a su ángel de la guarda, será la única fortuna que lo acompañará fuera del mundo visible. Navegará hacia la orilla celestial y sobre su cabeza, en el ala de su ángel, verá su poema, es decir, su tesoro, su gloria, su inmortalidad. Capítulo 62. El ángel del pequeño elegido. Ha llegado la desgracia, nos dijeron. Un golpe terrible ha alcanzado a los amigos de Dios. La muerte había venido a llevarse al más pequeño de los hijos, y sobre la rodilla de la madre solo se veía un cuerpo sin vida. A través de estas escenas de duelo, el ángel guardián contemplaba un espectáculo dulcísimo. Había visto la mano de Dios tomar de la tierra una joven planta y llevarla al cielo. La tormenta la habría hecho pedazos. Los hombres no previeron esto, pero él, para quien todo está presente, se lo hizo saber al ángel que lo cultivaba. Para salvarlo, Dios se apresuró a ponerlo fuera de peligro. A orillas de las aguas vivas del paraíso, florecerá en una primavera perpetua. La madre derramó lágrimas, pero la iglesia, vestida con blancos ornamentos de gozo, cantó: «Alaben al Señor, hijos». Y los hijos del cielo entonaron el estribillo que se había dicho por cada uno de ellos. Fue llevado para que la malicia no corrompiera su espíritu o la vanidad extraviara su alma. Agregaron, señalando sus virtudes en flor y su rápido progreso en el bien. En pocos días terminó un largo curso. Los ángeles vinieron en gran número para recibirlo y conducirlo hacia la multitud de inocentes que jugaban con sus coronas y sus palmas ante el altar del Cordero. Lejos de haber perdido algo, su afecto se había vuelto más vivo. Una lágrima en los ojos de su madre, una gota de sudor en la frente de su padre, la más leve nube de tristeza en el rostro de uno de sus hermanos, lo conmovían y provocaban los más dulces deportes de su amor. Los oía, estaba allí cuando hablaban de él, cuando recordaban su risa, su candor, sus maneras encantadoras, y cuando decían: tendría tantos años hoy, le parecería tal niño, alabaría tal acción, se alegraría por tal suceso, compartiría tal favor. Qué pena no verlo más. Pero está en el seno de Dios y puede gozar de la compañía de sus parientes, quienes sin duda lo habrán reconocido, aunque jamás lo vieron en la tierra. Guiada por el ángel guardián, una mano trazó sobre la tumba. De los tales era el reino de los cielos. En ningún lugar los pájaros acudían con más agrado a retozar, cantar sus cantos y colgar el nido de sus crías. Entre las hojas verdes que daban sombra a los despojos de la inocencia. En medio de los arbustos que entrelazaban sus ramas, el hermano más joven había plantado unas violetas y las cultivaba. Allí creció un hermoso lirio, que desde entonces se renovaba cada primavera. Capítulo 63. El ángel de la Virgen. El susurro de una hoja, una voz dulce en la noche, una aparición imaginada cuando estaba sola, hacían palidecer a la joven. Su ángel no trataba de desengañarla. Lo es, decía él, una timidez y un temor que salvan. Un día, cuando el demonio de la vanidad intentó manchar su alma, la halló sorda a la adulación y a la falsedad. La inocencia brillaba en su frente, la modestia cubría su pecho, la sabiduría custodiaba su corazón. No escapaban de sus labios expresiones frívolas. Una exquisita sensibilidad marcaba su piedad, y la sinceridad daba a su virtud un carácter profundamente conmovedor. El espíritu maligno intentó apoderarse de un corazón a la vez tierno y afectuoso. Eligió una flecha afilada, la bañó en veneno y la disparó. Bajo un cuerpo frágil y delicado había un alma de diamante, y la flecha, embotada,
cayó inofensiva. Al sumergir esa alma en los fuegos de la caridad, el ángel la había hecho invulnerable. La joven desdeñaba la belleza corporal, que con demasiada frecuencia alegra al maligno, pero era celosa de la belleza del alma, que proviene de la imagen cuidadosamente preservada de Dios. Huyó de todo lo que pudiera mancillar esa imagen, removía el polvo de ella y no dejaba nada sin hacer para aumentar su brillo y su luz. Resplandecía con toda la belleza propia de las almas santas. Su ángel se veía en sus facciones, en sus ojos, en su porte. Él traía consigo una reserva inspirada, purificaba sus miradas o hacía que se desviaran hacia otro lado. Estaba en relación con los ángeles de Cecilia, de Inés, de Tecla, de todas las heroínas del amor divino. Jesús dijo al ángel: este corazón me agrada, deseo conservarlo indiviso. A ti te confío prepararlo para su pronta unión conmigo. Pocas almas comprenden el secreto divino, tan pocas lo buscan y se hacen dignas de él. Lo es, dijo el ángel a la joven, una perla que el mundo desprecia y que valoro más que el universo, aquello que las almas corruptas pisotean y que los corazones puros compran al precio de todo sacrificio, que los impíos desprecian como algo vano, quimérico, inútil, y que los santos llaman el honor del cuerpo, la gloria del alma, las riquezas de la iglesia, el ornamento de los ángeles, el vestido de los favoritos de Dios. Esta perla no está escondida en las profundidades del mar, no yace en las entrañas de la tierra, está en medio de los hombres, les trae innumerables bienes que pasan desapercibidos. Adivina cuál es esta perla sin igual y dime cuál es su hermoso nombre. La joven había nombrado la virginidad. La había reconocido por rasgos que no comparte con ninguna otra virtud. El verla le había provocado un ardiente deseo de poseerla. El ángel quiso avivar aún más ese deseo y añadió: ¿ves ese prado, parte del cual está destinado al pastoreo de rebaños? Otra parte ha sido arrasada por animales impuros y la tercera permanece intacta. La primera todavía ofrece a la vista su alfombra verde, pero ya no posee la gracia que le daba la variedad de flores. Representa el corazón ligado por los lazos del matrimonio. El aspecto de la segunda es desolado y repulsivo. No tiene verdor ni frescura. Representa un corazón esclavizado por pasiones impuras. Nada ha arruinado la belleza de la tercera. La hierba es alta y tierna. Las flores son brillantes y fragantes. Los frutos sabrosos y abundantes. Es el símbolo del corazón consagrado a la virginidad. Contempla la virginidad bajo esta luz y juzga si es digna de poseer tu corazón. El ángel fue el paraninfo de esta alianza. Se hizo en medio del mundo, pero lejos de ojos profanos. Todo ocurrió en lo secreto del corazón. Solo los espíritus puros celebraron esta boda invisible. Presentaron a la novia un velo adornado con lirios, y el Salvador puso en su dedo un anillo de oro. A juicio de los mundanos, su vida sería una perpetua viudez. A juicio de los ángeles, fue una unión próspera. La Virgen tuvo siempre en mente solo el beneplácito de su esposo y los intereses de su gloria. ¿Acaso dirigió el ángel su mirada a las páginas donde se narran las conquistas de la cruz? Suspiraba por la dicha del sacrificio, escuchaba acerca de una ofensa contra la virtud, estaba dispuesta a expiarla con su sangre. Jesús bien merecía tal fidelidad. No la había elegido primero como su esposa y la había hecho partícipe de su herencia. No había olvidado el día en que él se le apareció sosteniendo en su mano una corona de flores y en la otra una de espinas y diciéndole: ¿cuál es tu preferencia? Como tú, oh Jesús, respondió ella, yo también ceñiré en la tierra mi frente con el diadema del sufrimiento. Solo en el cielo, por tu infinita misericordia, tendré la corona de gloria. Los esfuerzos del mundo y los de Satanás no pudieron quebrantar su constancia. Ante objetos seductores, el ángel le dijo: ¿qué esposo hay tan rico y tan hermoso? ¿Quién es tan fiel y tan bueno como aquel que has elegido? ¿Qué otro resplandecerá sin vacilar, incluso en la muerte, aquella que le ha dado su corazón? Jesús es el océano de todo amor verdadero. Él es la fuente de ello. ¿Acaso dejarás el océano y la fuente por una gota turbia que ya se está evaporando? Las palabras del ángel no cesaban de acudir a la mente de la Virgen.
y daban nacimiento a pensamientos luminosos y sentimientos generosos. No permanecerás aislada. La virginidad es fecunda. Ninguna madre ha tenido tantos hijos como la esposa de Cristo. Los hijos del Divino Maestro serán tuyos. Tendrás por familia a los desdichados. A la Virgen, este lenguaje le fue grato. Si había un enfermo que visitar, un pobre que socorrer, un alma afligida que consolar, una mente ignorante que instruir, un pecador que salvar del abismo, decía: aquí hay una parte que me corresponde. Reconozco en estas almas el distintivo de mi esposo. Una ternura más que maternal la inclinaba hacia los abandonados y la hacía considerar la entrega heroica como algo simple y ordinario, libre de todo obstáculo terrenal. Se dejaba guiar por un amor más elevado, acudía a toda miseria humana y se entregaba sin descanso a las prácticas de la caridad. Dulce Cordero del Cielo, no pensaba en sí misma, sino en los demás, y se cubría con un rico vellón de buenas obras. Su maternidad provenía de su unión con Jesús, no tenía nada de natural, pertenecía a un orden superior y provenía de gracia. Era pura, constante, invencible, su carácter era divino, y las obras de bien no podían agotar sus efusiones. Como tantos otros que habían recorrido antes que ella los mismos caminos, la Virgen exclamó un día: ¿de dónde vienen a mí todos estos hijos? He aquí la familia que la virginidad me da. Oh, mi celestial esposo, con cuánta generosidad has obrado conmigo, y qué corona has formado para mí. Comprendo ahora que si las uniones temporales pueblan la tierra, la unión espiritual hace aún más. Adopta a aquellos que el mundo rechaza, les da títulos de nobleza y llena el cielo con ellos. El valor mostrado por la Virgen durante su vida mereció, en su muerte, una recompensa especial. Negar todo a la pasión, dar a Dios, encadenar las fuertes tendencias de un cuerpo rebelde, asegurar el triunfo de la ley, permanecer incorruptible y pura en medio de un polvo que mancha y corrompe, anticipar las maravillas del último día y desde este mismo momento ponerse en el estado de los espíritus. Tal es el esfuerzo de la virginidad. ¿Qué valor humano podría lograrlo? ¿Qué virtud profana se atrevería a intentarlo? Hay 3 clases de valor que Dios recompensa en la eternidad con una marca distintiva: el valor del doctor, el valor del mártir y el valor de la Virgen. Esta señal es un resplandor accidental del cuerpo y el alma, que se llama aureola, color luminoso o luz coloreada. La aureola es blanca en las vírgenes, roja en los mártires y tendiendo al verde en los doctores. La aureola del doctor está compuesta de estrellas radiantes, la de los mártires de gemas brillantes, la de las vírgenes de flores encantadoras. Las vírgenes sostienen lirios en sus manos, los mártires palmas, los doctores laureles. Coronada con su aureola y llevando su lirio, la Virgen fue llamada a tomar su lugar en el carro triunfal de su esposo. Ella llegó allí para mezclarse entre nuestras filas y comenzó su curso a través de los cielos, siguiendo por doquier al Cordero Divino y cantando como nosotros el cántico reservado a vírgenes y ángeles. Capítulo 64. El ángel del soldado. El soldado amaba su patria, esta tierra en la que se cumplió el destino temporal de sus antepasados, donde se erigieron los trofeos de su honor, donde se venera su memoria, donde reposan sus restos, donde se habla su lengua, donde imperan sus leyes, donde vive su fe. Esta tierra era querida para el corazón del soldado y no podía oír hablar de sus glorias sin conmoverse. Había hecho de antemano el sacrificio de su vida por ella. La defenderé al precio de su sangre. Es una madre que ha dado a luz en su seno, que lo ha educado, que le ha dado un nombre del cual él se enorgullece. Ella puede contar con él y disponer de su brazo, pero el país de esta tierra no le hará olvidar el país del cielo. A este pertenece la preferencia que reclama la superioridad. Uno tiene gobernantes que perecen, el otro un monarca inmortal. Uno tiene decretos de un día, el otro leyes inmutables. Uno tiene una bandera hecha gloriosa por la espada, el otro un estandarte hecho ilustre por la virtud. Uno tiene un pasado profano,
el otro tradiciones sagradas. Uno guarda las cenizas inanimadas de sus antepasados, el otro tiene sus almas vivas. Uno otorga coronas que se marchitan, el otro laureles que siempre están verdes. Uno tiene tiempo, el otro la eternidad. El ángel enseñó al soldado sus deberes hacia sus dos patrias y le mostró que traicionar a una nunca era un medio de servir a la otra. Le hizo comprender la alianza entre la santidad y el valor, la libertad y la obediencia, la pureza y el honor. El soldado estaba animado con los más nobles sentimientos. Su alma no tenía nada de grosero o brutal. La inocencia de su corazón se leía en la severidad de su frente. Uno habría dicho que era un espíritu como aquellos que Dios una vez envió bajo el exterior de jinetes resplandecientes para alentar y liberar a su pueblo. Pronto se vio obligado a marchar contra el enemigo. La noticia del combate que se aproximaba no le causó temor. Desde el momento en que se dio la señal, los ángeles de los héroes cristianos vinieron a sobrevolar el campo de batalla y a aplaudir las acciones de valor. Cuando el cuerpo de un héroe cae, su alma volaba hacia los incontables testigos de su entrega, y todos la recibían con honor, y la felicitaban por haber desafiado a la muerte. Aquel que la había inspirado y sostenido, la acompañaba por todas partes. Fue él quien la condujo ante el juez justo de las intenciones y de los actos, al magnífico remunerador de toda virtud. Pero cuando el impío soldado recibió el golpe mortal, ¡qué espectáculo! ¡Ay, ay de él!, gritó el ángel, huyendo de la escena de duelo. Los demonios solamente tenían derecho a reclamar el alma de aquel que con la más insensata incoherencia se había negado a entregarse a su patria celestial, dedicándose a la terrenal. Mientras su gloria era proclamada y la inmortalidad le era decretada entre los hombres, su alma estaba cargada con un peso de ignominia y se vio condenada a una muerte eterna en el tribunal de Dios. Oh, cuánto habría preferido ella que su cuerpo, su nombre, su entrega hubiesen permanecido perdida y desconocida entre los hombres, y que se había preparado un trono para ella entre las almas puras en el cielo, pues no haber dirigido su mirada y ambición lo suficientemente alto había hecho el mayor de los sacrificios, sin provecho para sí misma. El ángel no vio coronado a su joven héroe en este primer combate. La muerte lo perdonó, pero solo fue para reservarlo a otros peligros y, a través de ellos, a mayores triunfos. Los asaltos que estaba a punto de sufrir en tiempos de paz no debían ser menos terribles para su virtud. Al rechazarlos, mereció un laurel más noble que se hubiese roto en las líneas del enemigo. La más hermosa de sus victorias no fue aquella que compartió con sus compañeros de armas, sino la que supo conquistar solo, sobre sí mismo y sobre sus pasiones. El ángel de la patria amaba de manera especial a este soldado y a su ángel. Gracias a ellos y a quienes eran como ellos, pudo conducir hacia su sublime destino a la gran e ilustre nación sobre la cual había sido colocado.